Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes de la Universidad de Chile, 2019. Decreto Universitario 26685, número. Santiago, 28 de junio de 2019. Con esta fecha, el rector de la Universidad de Chile ha dictado el siguiente decreto. Vistos lo dispuesto en el TFL número 3 de 2006, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado del TFL número 153 de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación, el DS número 199 de 2018, del referido ministerio, la ley número 21.094 sobre universidades estatales, la ley número 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, el DU número 1939 de 2015, el DU número 44208 de 2017, el DU número 7586 de 1993, que establece el reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile, el DU número 8337 de 2023, que aprueba el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes, el DU número 22796 del 30 de junio de 2017, crea un grupo de trabajo para analizar eventuales modificaciones al reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes y aprueba sus normas de organización y funcionamiento, el DU número 47306 de 2017, que lo modifica el oficio número 68 de la revista de actividades estudiantiles del 24 de mayo de 2019, que remite propuestas del referido grupo. El acuerdo número 40 del Consejo Universitario, adoptado en la séptima sesión ordinaria efectuada el 28 de mayo de 2019. El decreto número 14 de 2019 del Senado Universitario, relativo a su sesión plenaria número 536, celebrada el 30 de mayo de 2019, el oficio número 127 del Senado Universitario del 26 de junio de 2019 y la resolución número 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República. Considerando 1. Que la Universidad de Chile es una institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público con personalidad jurídica a patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión de las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas al servicio del país en el contexto universal de la cultura. 2. Que los principios orientadores que guían a la universidad en el cumplimiento de su misión inspiran la actividad académica y fundamentan la pertenencia de sus miembros a la vida necesaria son la libertad de pensamiento y de expresión, el pluralismo y la participación de sus miembros en la vida institucional. Con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario, forman parte también de estos principios orientadores la actitud reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales, la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la institución, en su promoción y egreso, la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social, el respeto a personas y bienes, el compromiso con la institución, la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas de cultivo. 3. Que según el estado institucional corresponde especialmente al rector ejercer la jurisdicción disciplinaria respecto a los estudiantes de la universidad de conformidad al reglamento que el efecto dicte. 4. Que se ha constatado la necesidad de actualizar el procedimiento disciplinario que se aplica a los estudiantes de la universidad, dotándolos de mayor flexibilidad y fortaleciendo los principios de proporcionalidad, protección de las personas afectadas, presunción de inocencia, transparencia y confidencialidad, junto con reconocer a los intervinientes, requerir motivación en las decisiones que se adopten y perfeccionar el recurso de apelación. 5. Que en este contexto el Senado Universitario acordó en sesión ordinaria número 444 de 11 de mayo de 2017 proponer al rector la constitución de una instancia de trabajo multipartita para la revisión, evaluación y eventual propuesta de modificaciones al reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes contenido en el DU número 8307 del 14 de diciembre de 1993. 6. Que esta rectoría, acogiendo la referida solicitud, creó un grupo de trabajo para analizar la pertinencia de introducir modificaciones al reglamento de jurisdicción disciplinaria según consta en el TU número 22696 de 2017. 7. Que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios remitió una propuesta de nuevo reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes de la Universidad de Chile, elaborada por el referido grupo de trabajo, texto que posteriormente fue presentado ante el Consejo Universitario y en su séptima sesión ordinaria, el 28 de mayo de 2019, y ante el Senado Universitario en su sesión plenaria número 536, celebrada el 30 de mayo de 2019, formulándose algunas sugerencias de modificaciones que se consideraron en el contenido del presente acto administrativo. 8. Que de acuerdo al artículo 19, letra B de los estatutos de la universidad, le corresponde al rector especialmente dictar los reglamentos y decretos de resolución de la universidad. Decreto 1. Apruébase el siguiente reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes de la Universidad de Chile. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Responsabilidad disciplinaria de estudiantes. Las y los estudiantes incurren en responsabilidad disciplinaria en cuanto infringieren algún deber o prohibición estudiantil consagrado en el reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile o en la normativa universitaria que les resulte aplicable, siempre que los hechos que configuran tal
contravención reúna al menos una de las siguientes características. A. Ocurren en recintos que ocupe o utilice la universidad para el cumplimiento de sus funciones institucionales. B. Sucedan en el marco de actividades universitarias vinculadas a docencia, investigación, creación, cesión, operación de servicios, cualquiera sea el lugar donde ocurran. C. Afecten la dignidad o la integridad física o psicológica de cualquier integrante de la comunidad universitaria o persona vinculada a las actividades de la universidad al momento de la contravención, cualquiera sea la ocasión o el lugar donde ocurran. Y D. Si pudieran ser constitutivos de crímenes, simples delitos o faltas penales, siempre que se haya efectuado la correspondiente denuncia penal ante una autoridad u organismo competente en la materia. Mientras concurra alguna de las circunstancias descritas, no importará si el hecho fue infraccional se haya expresado materialmente o a través de plataformas digitales o de cualquier tipo. Artículo 2. Potestad disciplinaria estudiantil. Son competentes para ejercer la potestad disciplinaria estudiantil en primera instancia, esto es, ordenar la instrucción del respectivo procedimiento disciplinario y resolver lo que su término resulte procedente las autoridades necesarias que se señalan a continuación de acuerdo a las siguientes disposiciones. A. Los asdecanos, as de facultad y los asdirectores, as de instituto dependiente de rectoría serán competentes para ordenar la instrucción y resolver procedimientos disciplinarios si en los hechos que lo motivan solo están involucrados as estudiantes de su respectiva unidad académica, excepto los demás supuestos que se describen en este artículo. La vicerrector A de estudios de asuntos estudiantiles y comunitarios tendrá la atribución de ordenar la instrucción y resolver los procedimientos 1. Siempre que en los hechos estén implicados estudiantes adscritos a distintas unidades académicas, excepto en el caso de la letra C. Y 2. En el caso de la letra A precedente, la autoridad respectiva todavía no ha ordenado instruir un procedimiento disciplinario y ha transcurrido al menos un mes desde que dicha autoridad tomó conocimiento de los hechos. C. El director A, el jurídico A de la universidad será competente para ordenar la instrucción de procedimientos disciplinarios ante actos protagonizados por cualquier estudiante de la universidad que pudieran implicar una infracción al deber de respetar a los integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a las actividades de la institución, especialmente si los hechos dan sobre conductas eventualmente constitutivas de acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género o discriminación arbitraria. D. La vicerrector A de asuntos estudiantiles y comunitarios será competente para resolver en primera instancia los procedimientos referidos en la letra C precedente. Título 2. Los procedimientos disciplinarios. Párrafo 1. Disposiciones comunes a todo procedimiento. Artículo 3. Contenido de la denuncia. Las denuncias que se efectúen por presuntas infracciones estudiantiles deben indicar al menos la identificación de la persona denunciada en caso de conocida, la identificación de la víctima o persona perjudicada por lo ocurrido en el ante persona afectada, si existiese, y la descripción pormenorizada de los hechos denunciados, con especial énfasis en las circunstancias de tiempo y lugar de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de las autoridades competentes para instruir procedimientos de oficio. Tratándose de denuncias que pudieran ser constitutivas de crímenes, simples delitos o faltas penales, solo serán admisibles si se acompaña previamente comprobante de la realización de la denuncia penal de acuerdo a lo preceptado en el artículo 1, letra D del presente reglamento. Artículo 4. Instrucción de un procedimiento disciplinario. Si la autoridad competente toma conocimiento de la eventual infracción de deberes o prohibiciones estudiantiles, sea o no a través de una denuncia, deberá ponderar la procedencia de instruir alguno de los procedimientos disciplinarios especificados en los párrafos siguientes, esto es, el procedimiento ordinario o el procedimiento simplificado, en el plazo de 7 días, con objeto de verificar la existencia y autoría de tales hechos y sus circunstancias, la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivar de los mismos y determinar las medidas disciplinarias que resulten aplicables. En el caso que se desestime la instrucción de un procedimiento disciplinario o no se responda a la denuncia dentro del plazo de 7 días hábiles de la constancia de su recepción, procederá a la interposición de los recursos de reposición y jerárquico en el plazo de 5 días desde notificada la desestimación o de transcurrido el plazo señalado, en los términos que establece el artículo 59 de la Ley nº 19.180, concediendo sobre un recurso jerárquico. El rector podrá revocar la decisión denegatoria y ordenar instruir el procedimiento disciplinario. Lo anterior no obstará a que de desactivarse la instrucción de un procedimiento disciplinario y persiste un conflicto entre estudiantes integrantes de la comunidad universitaria o personas vinculadas a actividades de la universidad, las autoridades competentes podrán instar a las personas involucradas a procedimientos de mediación voluntaria u otra vía de conciliación de conformidad a lo que dispongan las unidades académicas en ejercicio de sus atribuciones o lo que establezca la normativa universitaria aplicable según cada caso. Las autoridades con competencia en este ámbito deberán remitir a la Contralor A de la Universidad y a la Vicerrector A de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios copia de las resoluciones que ordenen instruir procedimientos disciplinarios.
Desde los 3 días de que fueron dictadas. Artículo 5. Intervinientes en procedimientos disciplinarios. Para los efectos del presente reglamento se consideran intervinientes en todo procedimiento disciplinario a la fiscal A, la presunto A responsable, la inculpado A y la persona fiscal y la persona afectada si la hubiese. La presunto A responsable, la inculpado A y la persona afectada podrán ser representadas en el procedimiento por si así lo estima pertinente por mandatorio A o abogado A particular, o bien por personal académico o profesional de organismos universitarios que tengan por función específica prestar asistencia especializada en procedimientos disciplinarios incoados por la institución. Debe acompañarse poder extendido especialmente para estos efectos, con firma autorizada ante la actuario A o el ministro A de fe del organismo universitario respectivo. Si se trata de mandatario A o abogado A particular, con todos los intervinientes no podrán ser representados en las declaraciones que deban prestar en el procedimiento. Artículo 6. Notificaciones. La primera notificación que se practique a cualquier interviniente en un procedimiento disciplinario con independencia de la diligencia o actuación específica de que se trate, deberá efectuarse personalmente o en su defecto mediante carta certificada al último domicilio que la persona registre en la universidad, debiendo necesariamente figurar en dicha notificación el apercibimiento señalado en el artículo siguiente. Posteriormente, todas las notificaciones que se le realicen en el procedimiento serán mediante correo electrónico. Entre los 5 días efectuada la primera notificación, el respectivo interviniente debe informar por escrito a quien haya dictado la diligencia o actuación un correo electrónico para que le efectúen las notificaciones. De lo contrario, en el sucesivo será utilizada para esos efectos su casilla de correo electrónico institucional entregada por la universidad o en su defecto la última dirección de correo electrónico que haya registrado en la institución. Las notificaciones realizadas mediante cartas certificadas se entenderán verificadas al tercer día hábil siguiente a su entrega en la oficina de correos que corresponda, mientras que las efectuadas a través de correo electrónico se entenderán practicadas al día hábil siguiente a su envío. Deberá iniciarse la gestión de toda notificación a más tardar en los 2 días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado el acto respectivo e incluir la entrega de copia íntegra de la diligencia o actuación de que se trate en formato material o digital, según corresponda, con la identificación de la resolución que ordenó instruir el procedimiento y, si corresponde, de la fiscal A cargo de la investigación. Los estudiantes tendrán el deber de informar a la universidad cuál es su domicilio y todo cambio o actualización acerca del mismo. Artículo 7. Implicancias y recusaciones. Los intervinientes en un procedimiento disciplinario tendrán 8 días para hacer valer las causales de implicancia o recusación que estimen puedan afectar a la autoridad competente, a la fiscal A o a la actuario A desde que sean apercibidos con tal propósito en la primera notificación de cualquier acto posterior a ella. Solamente se pueden invocar las siguientes causales de implicancia o recusación: A. Tener interés directo o indirecto en los hechos que se investigan. B. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los intervinientes. C. Tener parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado y cualquier parentesco por afinidad o vínculo familiar hasta el 3º, inclusive con alguno de los intervinientes. D. Afectarle alguna causa de inhabilidad o abstención consagrada en norma legal que le impida intervenir en el procedimiento administrativo. La solicitud se la resuelve en el plazo de 2 días por la fiscal A respecto de la actuario A, por la autoridad que ordenó instruir el procedimiento respecto de la fiscal A y por la rector respecto de la autoridad competente para instruir o resolver el procedimiento. En caso de ser acogida la solicitud, se designará a un nuevo A fiscal A o actuario A o será subrogada la autoridad competente por quien corresponda. El procedimiento no se suspenderá mientras esté pendiente la solicitud, a menos que la recaudación recusada se allane a ella o haga presente ante quien corresponde su falta de imparcialidad en la toma de decisiones, en cuyo caso se suspenderá hasta que se asuma funciones un nuevo A fiscal A o actuario A que opere la subrogación de la autoridad competente. Artículo 8. Expediente. El procedimiento se implementará en un expediente digital foliado disponible a través de una plataforma electrónica especialmente establecida por la universidad para este propósito. Se informará con todas las actuaciones y diligencias realizadas y todos los documentos y declaraciones acompañadas en el orden que se vayan sucediendo. Toda actuación debe encontrarse suscrita por la fiscal A y, si hubiese, el actuario A. Al expediente digital solo tendrán acceso respecto de los casos en que les corresponda involucrarse la autoridad competente para instruir o resolver el procedimiento la fiscal A, el actuario A, los demás intervinientes y sus representantes, los integrantes del comité de apelaciones, los órganos controladores, la rector A,
y los colaboradores directos de las autoridades señaladas sin perjuicio de la situación de secreto dispuesta en el inciso final del artículo 14. Con todo el personal de la universidad se deberá resguardar la confidencialidad y cuidado prescrito del artículo 37 y el derecho a la privacidad, intimidad y honra de las personas involucradas en los procedimientos. Artículo 9. Plazos. Los plazos de día establecidos en este reglamento son de días hábiles administrativos, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos, los festivos, los días de interferiado en los que se suspenden las actividades universitarias y los días incluidos en el periodo de feriado anual institucional. 10. Artículo 10. Nulidad de las actuaciones. Los vicios de forma o la inobservancia de requisitos o formalidades solo afecta la validez de las actuaciones cuando recaigan en algún trámite esencial del procedimiento disciplinario, esto es, aquellos que tengan una influencia decisiva en su resultado o cuya omisión prive a los intervinientes del derecho a defenderse o actuar oportunamente, como ocurre con la citación de declarar al inculpado A y a la persona afectada si lo hubiere, y las notificaciones que se señalan y las notificaciones que se señalan expresamente en este reglamento. Artículo 11. Control de legalidad. Solo los actos administrativos de término de los respectivos procedimientos disciplinarios se encontrarán sujetos al control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría Universitaria, salvo que disponga lo contrario alguna norma legal, reglamentaria o cualquier otra especie de preceptiva que resulte obligatoria para la Universidad de Chile. Párrafo 2. Procedimiento ordinario. Artículo 12. Instrucción del procedimiento ordinario. Si resulta indispensable la realización de una investigación para verificar la existencia y autoría de hechos presuntamente infraccionales, la autoridad competente ordenará la instrucción de un procedimiento ordinario de conformidad a las normas del presente párrafo, salvo que resulte aplicable el procedimiento simplificado de conformidad a las reglas establecidas en el párrafo tercero y estime conveniente proceder conforme a este último. Artículo 13. Designación de fiscal A y actuario A. Al ordenar la instrucción de un procedimiento ordinario, la autoridad competente designará como fiscal a cargo de la investigación un A funcionario A que sea académico A o directivo A o profesional o a quien deberá notificar dentro de los 3 días siguientes, pudiendo escoger para estos efectos a personal dependiente de otras unidades académicas u organismos universitarios. Con todo, tratándose de hechos que pudieran constituir acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género o discriminación arbitraria, deberá necesariamente designarse a un abogado A de la unidad de investigaciones especializadas en acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria, dependiente de la dirección jurídica. Respecto de todo tipo de hechos eventualmente constitutivos de infracción al deber de respetar a los integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a las actividades de la institución, se designará como fiscal a un abogado A del personal de colaboración o saneamiento académico que se desempeña en un organismo universitario diverso de aquellos a los que pertenezcan las personas involucradas. La fiscal deberá aceptar el cargo en el plazo de 3 días de notificado, a menos que le asista alguna de las causales de implicancia o recusación señaladas en el artículo 7, séptimo, o cualquier otra circunstancia que le reste imparcialidad para instruir el procedimiento, luego que comunicarla a la autoridad competente para ordenar la instrucción antes de su aceptación o en cualquier momento durante el procedimiento para que ésta resuelva en el plazo de 3 días. Solo en el caso de resultar procedente de su negativa, la autoridad deberá designar a otra persona en el cargo. Junto con la aceptación del cargo, la fiscal A deberá designar a un funcionario A que sea académico, A profesional técnico, A o administrativo, A como actuario, A o quien la asistirá y oficiará como ministro A de fe en las diligencias y las actuaciones que dicte en el curso del procedimiento. Este A podrá hacer presente causales de implicancia o recusación o circunstancias que le resten imparcialidad en los mismos términos del inciso precedente, lo que comunicará a la respectiva a fiscal A para que resuelva en el plazo de 3 días. Si tales funciones no son las propias de su cargo, se entenderá para todos los efectos legales que tanto fiscal A como actuario A se encuentran en comisión de servicio durante el tiempo que les exija la realización de las diligencias y actuación del procedimiento disciplinario. Artículo 14. Periodo indagatorio. La fiscal A tendrá amplias facultades para realizar la investigación durante el periodo indagatorio, dictando la realización de toda diligencia que estime útil, pertinente y conducente al esclarecimiento de los hechos, pudiendo ordenar una o más de aquellas que le sugieran los demás intervinientes. Si como diligencia se dispone la citación a la presunto a responsable, se deberá notificar tal decisión, misma regla que aplicará en caso de citarse a la persona afectada de esta. La investigación deberá desarrollarse y culminar dentro del plazo de 15 días al término de los cuales se declarará cerrado el periodo indagatorio. En casos calificados, en especial si existen diligencias pendientes, dictadas oportunamente y no cumplidas,
En la fiscal podrá ser la autoridad competente para ordenar e instruir el procedimiento que autorice la prórroga del periodo indagatorio hasta completar 30 días. Dentro de los 5 días de concluido el periodo de investigación, la fiscal resolverá si formulará cargos a quien se presume responsable o se solicitará el sobreseimiento. En el evento de estimar que no existen hechos que den lugar a responsabilidad disciplinaria, estudiando de existir que no se hubieran podido individualizar sus responsables, la fiscal podrá el sobreseimiento solicitando a la autoridad competente para resolver el procedimiento que programa la audiencia prevista en el artículo 17. Con todo, si no existen personas afectadas por los hechos, se prescindirá de la realización de la audiencia y la autoridad deberá proceder conforme al artículo 18. Si la fiscal no formula cargos o solicita el sobreseimiento dentro del plazo indicado precedentemente, cualquier interviniente tendrá derecho a requerir a la autoridad que debe resolver el procedimiento que fije un plazo fatal de 5 días a la fiscal A para que formule cargos. Transcurrido dicho plazo sin que la fiscal A lo hubiere hecho, el procedimiento se tendrá por sobreseído definitivamente. El procedimiento ordinario será secreto, sin perjuicio que una vez afinado se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias sobre acceso a la información pública. Con todos, la formación de cargos dejará de ser secreto para los intervinientes y representantes a los que se haya extendido por conforme a este reglamento. Y respecto de las personas señaladas, en el inciso final del artículo 8, los intervinientes tendrán derecho en todo momento a que se les confiera copia de sus propias declaraciones en el procedimiento. Artículo 15. Formación de cargos. Si al término del periodo indagatorio la fiscal A estimare que la investigación proporciona fundamentos serios para presumir la existencia de uno o más hechos constitutivos de infracción que importen la transgresión o a alguno de los deberes estudiantiles sancionables de conformidad al reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile, procederá a formular cargos a los estudiantes presuntamente responsables que antes se denominará la inculpado A, indicando una descripción de los hechos una descripción de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa de forma concreta y precisa y de las normas cuyos deberes o prohibiciones se habrían infringido y la forma en que ellos habrían sido vulnerados. La resolución que formule cargos deberá notificarse a la estudiante inculpado A y a la persona afectada si existiese y poner a disposición de ellos copia digital completa del expediente tramitado hasta dicha fecha. Artículo 16. Descargo observaciones y pruebas. El inculpado A tendrá un plazo de 10 días contados de la fecha de notificación de los cargos para presentarse cargos y solicitar o presentar pruebas que estimaré útiles, pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos y que sean admisibles en derecho. Si solicitar rendir prueba, la fiscal A dispondrá un periodo probatorio cuyo plazo no podrá exceder en total de 5 días contados de la notificación de la resolución respectiva. El mismo plazo de 10 días tendrá la persona afectada si existiese contados desde la fecha de notificación de la formulación cargos para hacer observaciones, pueden solicitar o presentar pruebas en iguales términos que la estudiante inculpado. Si se solicitare la realización de determinadas diligencias probatorias por el inculpado, la persona afectada o ambos deberán precisarse los hechos que a través de ellas se procura acreditar, estando el fiscal A facultada o para rechazar aquellas que resulten manifiestamente inútiles, impertinentes o inconducentes al esclarecimiento de los hechos que se imputan. En caso de ser rechazadas determinadas diligencias, podrá reiterarse la solicitud de su realización a la autoridad competente en la audiencia de propuestas, defensas y observaciones como medida para mejor resolverlo. Si los descargos, observaciones o realización de diligencias probatorias la fiscal activa pertinente reformular los cargos, dicha actuación deberá efectuarse sin más y notificarse a los intervinientes, quienes tendrán un plazo de 5 días para hacer observaciones excepcionalmente, solicitar o presentar pruebas respecto de algún punto no tratado previamente y relativo a la nueva formulación de cargos. Si la fiscal A accediere a esta última solicitud, fijará un día especialmente para este propósito. Artículo 17. Audiencia de propuestas, defensas y observaciones. Terminado el periodo indagatorio, si la propuesta consiste en el sobreseimiento o vencidos los plazos señalados en el artículo 16, si la propuesta consiste en la absolución o la aplicación de medidas disciplinarias, la fiscal tendrá 3 días para solicitar a la autoridad competente la programación de una audiencia de propuestas, defensas y observaciones, notificando tal solicitud a los demás intervinientes y poniendo a su disposición copia digital completa del expediente tramitado hasta dicha fecha. Con todo, si la propuesta consiste en el sobreseimiento y no existen personas afectadas, se presentará la relación de audiencia y la autoridad deberá proceder conforme al artículo 18. La autoridad competente para resolver el procedimiento dispondrá la
La autoridad competente para resolver el procedimiento dispondrá la realización de la audiencia señalada entre los 5 días siguientes a dicha solicitud, notificando el día y la hora de su realización a todos los intervinientes, quienes podrán participar personalmente o a través de sus representantes si los hubiese, a efectos de exponer las propuestas de la fiscal A, las defensas del inculpado A y las objeciones de la persona afectada si existiese. Dirigirá la audiencia a la autoridad competente para resolver el procedimiento o quien lo subrogue del cargo ante su ausencia o impedimento iniciará con la relación de la fiscal a quien expondrá brevemente el contenido de la investigación, los cargos que eventualmente hayan sido formulados, los hechos que ha tenido por acreditados y cómo ha llegado a comprobarlos. Si los hubiere, seguidamente explicará su propuesta para sobreseer, absolver o aplicar alguna de medidas disciplinarias según corresponda, incluyendo en este último caso las condiciones suspensivas que puedan resultar procedentes y las circunstancias atenuantes o agravantes consideradas. A continuación, la audiencia proseguirá con las defensas del estudiante inculpado A y luego con las observaciones de la persona afectada si existiese. La autoridad que dirija la audiencia podrá disponer, si así lo estima pertinente, la realización de determinadas diligencias adicionales para mejor resolverse. Estas diligencias deberán cumplirse en un plazo de 3 días por la fiscal A, quien deberá agregar sus resultados al expediente y acompañarlo ante la autoridad competente. Asimismo, dicha autoridad podrá, a solicitud de la persona afectada o de oficio, si aquella está de acuerdo con tal medida, disponer la realización de una audiencia separada para recibir sus observaciones, a efecto de evitar que esté en presencia del inculpado A o presunto A responsable. En la audiencia separada podrá estar presente el representante del inculpado A. Deberá levantarse un acta con el resumen de las propuestas, defensas y observaciones realizadas y las decisiones adoptadas. El acta deberá incorporarse al expediente digital del procedimiento. Artículo 18. La resolución de la autoridad. Tras efectuarse la audiencia de propuestas y de defensas y las diligencias adicionales para mejor resolver de haber sido declaradas o habiéndose propuesto el sobreseimiento sin que existan personas afectadas por la conducta infraccional, la autoridad competente para resolver el procedimiento o quien la haya subrogado en la audiencia indicada precedentemente decidirá en el plazo de 5 días el sobreseimiento, la absolución o la aplicación de medida disciplinaria al inculpado A, incluyendo en este último caso las condiciones suspensivas que puedan resultar procedentes considerando las circunstancias atenuantes y agravantes del caso, mediante una resolución que deberá notificar a todos los intervinientes. Dicha resolución deberá estar debidamente fundada, esto es, considerar los argumentos expuestos por los intervinientes y apreciar el mérito de los antecedentes probatorios de conformidad a las reglas de la zona crítica, vale decir, ponderando los razonamientos jurídicos, lógicos y científicos y técnicos que den fundamento al convencimiento sobre los hechos que se han tenido por acreditados. Párrafo 0. Procedimiento simplificado. Artículo 19. Introducción del procedimiento simplificado. Si ha sido posible verificar la existencia de autoridad de los hechos infraccionales a través de testimonios escritos, documentos fidedignos o cualquier otro antecedente que resulte fehaciente y sea admisible en derecho, la autoridad competente podrá directamente ordenar la introducción de un procedimiento simplificado de conformidad a las normas del presente párrafo. La resolución que instruya este procedimiento se ha notificado al estudiante inculpado A, debiendo indicar el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se imputa de forma concreta y precisa, las normas vulneradas y la forma en la que se habrían transgredido los deberes o prohibiciones que estas establecen, la notación de las circunstancias atenuantes o agravantes y las medidas disciplinarias que se aplicarán en virtud de ello, incluyendo las condiciones suspensivas y la sanción procedentes. En idénticos términos se notificará a la persona afectada si los hechos presuntamente infraccionales pudieran implicar una contravención al deber de respetar a los integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a la actividad de la institución. Si se dispone de una condición suspensiva en el marco de un procedimiento simplificado, se presentará el requisito establecido en el artículo 27, numeral 1, y el inculpado A tendrá la oportunidad de darle cumplimiento en el plazo que se establezca para ello. En el marco de un procedimiento simplificado solo se podrán imponer las sanciones contempladas en el artículo 29, literales A, B, C, D, E y F, aunque la última de ellas no podrá aplicarse por un plazo mayor al de un mes. El procedimiento simplificado será secreto respecto a toda persona que no sea interviniente a su representante, sin perjuicio que una vez afinado se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias sobre el acceso a la información pública. Artículo 20. Manifestación de aceptación o rechazo de la persona afectada. Siempre que los hechos presuntamente infraccionales pudieran implicar una contravención al deber de respetar a integrantes de la comunidad universitaria o personas vinculadas a las actividades de la institución, la autoridad competente para ordenar la introducción del procedimiento deberá requerir, antes de efectuar la notificación señalada en el artículo anterior, a la Dirección de Igualdad de Género citada de materias que son esfera de sus competencias o a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil en cualquier otro caso que se comuniquen por la vía más expedita posible con la persona afectada
por los hechos a fin de orientarla en torno a la decisión de instruir el procedimiento simplificado y en su derecho a manifestar su adaptación o su aceptación o rechazo al mismo. Toda persona afectada en este tipo de casos podrá manifestar su atención o rechazo a la decisión de instruir el procedimiento simplificado de forma directa ante la autoridad que lo ordenó o a través de las direcciones referidas en el inciso precedente, según corresponda a cada caso, en el plazo de 10 días desde producida la notificación señalada en el artículo 19. Frente a su aceptación o por escrito o a falta de respuesta de la persona afectada, se proseguirá al procedimiento simplificado, pero ante su rechazo se deberá siempre instruirse el procedimiento ordinario regulado en el párrafo 2 del presente título. Artículo 21. Descargos, observaciones y pruebas. El inculpado A podrá efectuar descargos y solicitar o presentar pruebas en el plazo de 10 días contados de la fecha de notificación de la resolución que instruye el procedimiento simplificado ante la autoridad que ordenó instruir. La persona afectada, si existiese, podrá efectuar observaciones y solicitar o presentar pruebas junto con su aceptación a la instrucción del procedimiento simplificado dentro del mismo plazo. En caso que el inculpado A y la persona afectada se allanen al resuelto sin efectuar descargos, observaciones o presentar pruebas, o que al cumplirse los plazos señalados en el sitio anterior no hayan efectuado presentación alguna, la decisión de instruir el procedimiento quedará firme y concluirá mediante una resolución de término que dé cuenta sobre dicha circunstancia, dictada por la autoridad facultada para resolver el procedimiento, la que deberá notificar cada interviniente. En caso de que el inculpado A o la persona afectada en los casos señalados soliciten rendir prueba, la autoridad competente para instruir el procedimiento dispone de un periodo probatorio cuyo plazo no podrá exceder en total de 5 días contado desde la notificación de la resolución respectiva para realizar las diligencias que estime útiles, pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos, designando para estos efectos a un investigador, a funcionario, a académico, a profesional o directivo, a quien deberá notificar entre los 3 días siguientes. Con todo, tratándose de hechos eventualmente constitutivos de acoso sexual, violencia o discriminación por motivo de género o discriminación arbitraria, debe designarse necesariamente en esta función a un funcionario A de la unidad de investigaciones especializadas en acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria, dependiente de la dirección jurídica. Cumplido el plazo para realizar las diligencias, sus resultados deberán agregarse al expediente y acompañarse ante la autoridad competente para resolver el procedimiento. Artículo 22. Resolución de la autoridad. Tras conocerse los descargos, observaciones y pruebas de la autoridad competente para resolver el procedimiento, responde en el plazo de 5 días la absolución o la aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo las condiciones suspensivas procedentes, considerando las circunstancias atenuantes y agravantes aplicables, mediante resolución debidamente fundada conforme al inciso segundo del artículo 18, la que deberá notificar a la presunta o responsable y a la persona afectada si existiese. Instituto 3. De las medidas cautelares y de protección. Artículo 23. Medidas cautelares son aquellas medidas que limitan temporalmente derechos estudiantiles de la presunto responsable con el objeto de resguardar la integridad física o psicológica de integrantes de la comunidad universitaria o personas vinculadas a la actividad de la universidad. El éxito de la investigación y la eficacia de la decisión que pudiera recaer sobre el caso. Podrán adoptarse una o más medidas cautelares de oficio o a petición de parte únicamente cuando haya antecedentes que permitan presumir la existencia de riesgo para alguno de los objetos señalados en el sitio precedente. En el procedimiento simplificado proceden solo si tienen como propósito cautelar la integridad física o psicológica de integrantes de la comunidad universitaria o personas vinculadas a las actividades de la universidad sin que pueda adoptarse la medida señalada en la letra F del presente artículo. Serán dispuestas, modificadas o dejadas sin efecto por la autoridad competente en el mismo acto que ordena la instrucción del procedimiento y posteriormente de la audiencia de propuestas, defensas y observaciones o por la fiscal a declaración de su cargo y hasta antes de la realización de esa audiencia. En cualquier caso, cesarán sus efectos al encontrarse completamente tramitado el procedimiento en cuestión. Deberán adoptarse mediante resolución fundada que se notifica a la persona sobre quien incide y a la persona afectada. Si existiese dicho acto administrativo, surtirá sus efectos desde la notificación de la primera de ellas, a menos que se disponga el inicio de su aplicación a partir de una fecha posterior o de un plazo determinado. Deberá preferirse la o las medidas menos gravosas que permitan cumplir el objeto de la cautela, pudiendo aplicarse solo algunas de las siguientes. A. Prohibición de acercamiento a determinadas personas en espacios universitarios. B. Prohibición de asistencia a todas o determinadas actividades universitarias. Con todo, las actividades académicas deberán ser sustituidas por tutorías, exámenes libres u otras actividades equivalentes. C. Inscripción o reinscripción en una actividad universitaria en una sección distinta o con otro académico o responsable. D. Prohibición total o parcial de ingreso a determinados recintos universitarios. E. Cancelación de actividades universitarias específicas sin efectos de reprobación.
F. Suspensión de toda actividad universitaria, la que podrá encontrarse acompañada de la prohibición de ingreso a todos o a determinados recintos universitarios. El incumplimiento de cualquier medida dispuesta puede ser fundamento para decretar su modificación o considerarlo como agravante al estimar la procedencia y entidad de una medida disciplinaria. Con toda la autoridad competente para instruir y resolver el procedimiento disciplinario o la fiscal A podrá solicitar la respectiva a director A de escuela o del programa académico de bachillerato adoptar una o más de las medidas de protección señaladas en el artículo 25 que no estén comprendidas entre las cautelares anteriormente señaladas. Artículo 24. La suspensión preventiva. En caso de que sea dispuesta como medida a cautelar la suspensión de toda actividad universitaria, esta no podrá durar más de 6 meses en cualquier caso debe ser ratificada a cada inicio de semestre o de año académico. Excepcionalmente la autoridad competente para instruir el procedimiento podrá prorrogar la suspensión preventiva a más de 6 meses y como máximo un año a solicitud de la fiscal A si su pronto cese pudiera provocar agravio a la integridad física o psicológica de integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a las actividades de la universidad. A los estudiantes suspendidos se les aplicará un descuento proporcional del arancel durante el tiempo que se mantenga la medida y la universidad les asegurará la recuperación de los beneficios estudiantiles que tuvieran y que dependan exclusivamente de la institución. Asimismo, se suspenderán en su favor los plazos de avance curricular y para tener la condición de egresado A y de grado de título según disponga la reglamentación del programa de formación respectivo. En caso de que un estudiante se haya encontrado suspendido y resulte absuelto o sobreseído al término del procedimiento, la autoridad competente deberá arbitrar medidas que permitan normalizar su actividad académica, velando por el establecimiento de todos sus beneficios económicos que tuviera y que dependen exclusivamente de la institución y que se hayan visto interrumpidos a consecuencia de la suspensión o con cargo a la universidad. Artículo 25. Medidas de protección. Son aquellas medidas de carácter administrativo que, sin causar perjuicio de difícil o imposible reparación ni implicar afectación de derechos, tienen por objeto proteger a integrantes de la comunidad universitaria o personas vinculadas a las actividades de la universidad, cuya integridad física o psicológica se encuentra en riesgo por medio de una mayor flexibilidad académica en favor de la persona afectada o alteración de las actividades sanitarias del estudiante presuntamente causante de tal riesgo. Podrán adoptarse una o más de estas medidas en cualquier momento de oficio o a petición de parte, incluso sin denuncia o instrucción de procedimiento disciplinario, siempre y cuando existan antecedentes relevantes o sea oída la persona en la que incide la medida de protección, siendo formalizadas mediante un acto administrativo escrito y fundado de la director A de la respectiva escuela o del programa académico de bachillerato según corresponda, debiendo notificarse a toda persona involucrada en sus efectos. Se requerirá siempre el consentimiento de la persona cuya integridad física o psicológica pueda encontrarse en riesgo y si la medida que pretende protegerla altera de cualquier manera sus actividades en la universidad. Con todo, se preferirán las medidas que incidan sobre el estudiante presuntamente causante del riesgo. Podrá adoptarse cualquier medida que se estime adecuada al cumplimiento del objetivo de protección perseguido, en especial alguna de las siguientes. A. Inscripción o reinscripción de determinada asignatura o actividad universitaria en una sección distinta o con otro académico o responsable, en caso de que se procure evitar el acercamiento entre una persona afectada y el presunto causante del riesgo. B. Acceso a solicitud de interrupción anticipada de determinadas asignaturas en cualquier momento sin efectos de reprobación. C. Acceso a solicitud de postergación de estudios en cualquier momento sin efectos de reprobación, aplicando un descuento proporcional al arancel durante el tiempo que se mantenga la postergación. D. Justificación de determinadas inasistencias a clases o evaluaciones. E. Rendición de evaluaciones o realización de determinadas actividades en espacios o tiempos diversos a los planificados o a través de medios digitales. Título 4 de las medidas disciplinarias. Artículo 26. 26. Especies de medidas disciplinarias. Existen dos especies de medidas disciplinarias que pueden ser adoptadas por la autoridad competente en las condiciones suspensivas de las sanciones. Estas medidas surtirán en sus efectos de la completa tramitación del respectivo procedimiento disciplinario, incluyendo en ella la notificación de su resolución de término, a menos que se disponga el inicio de su aplicación a partir de una fecha posterior o plazo determinado. Se dejará constancia en el registro académico de cada estudiante sobre toda medida disciplinaria que sea dispuesta a su respecto. Artículo 27. Condiciones suspensivas. Son medidas retributivas dispuestas por la autoridad competente, consistentes en compromisos que debe cumplir el estudiante que ha incurrido en infracciones estudiantiles dentro de determinado plazo
y que producen el efecto de suspender la aplicación de una sanción mientras está pendiente la verificación de su cumplimiento. Para que el proceso deben cumplirse los siguientes requisitos. 1. Reconocimiento de la infracción cometida por parte de la estudiante inculpado A y la aceptación de la condición suspensiva respectiva. 2. Inexistencia de sanciones o condiciones suspensivas aplicadas previamente al estudiante inculpado A en la universidad. Y 3. Consentimiento de la persona afectada en caso de existir esta, al que deberá constar por escrito y solo podrá ser consultado por la fiscal A en el procedimiento ordinario y en el procedimiento simplificado de conformidad a lo establecido en el artículo 20. Cumplir los requisitos señalados de la autoridad competente podrá disponer una o más de las condiciones suspensivas ejemplificadas en la Constitución, entre otras que pueda estimar convenientes, siempre que sean pertinentes y proporcionales a la infracción cometida y considere la condición socioeconómica del estudiante culpado A. Aprobar determinadas actividades académicas o de extensión cuyo contenido tenga relación con la infracción cometida. B. Prestar gratuitamente determinados servicios en beneficio de la comunidad universitaria o comunidad universitaria o de la institución. C. Realizar actos de desagravio en favor de la persona afectada o la institución, tales como expresar disculpas públicas, sustituir bienes dañados o cubrir sus costos de reparación. Desagravio. D. No acercarse o comunicarse a través de cualquier medio con las personas afectadas dentro o fuera de espacios universitarios. Artículo 28. Cumplimiento de las condiciones suspensivas. Las condiciones suspensivas se establecerán de manera conjunta con una de las sanciones establecidas en el artículo 29, suspendiendo la aplicación de esta última mientras se encuentre pendiente el cumplimiento de la primera. Si en definitiva se cumple la condición suspensiva en el plazo establecido para ello, no se aplicará la sanción que haya sido dispuesta en subsidio a ella. El cumplimiento de una condición suspensiva debe encontrarse sujeto a un plazo determinado inferior a un año, salvo cuando se trate del literal D del artículo 27, es decir, no acercarse o comunicarse con las personas afectadas, en cuyo caso la condición no deberá cumplirse mientras ésta se encuentre cursando programas académicos o actividades en la universidad. El estudiante que haya cumplido una condición suspensiva podrá solicitar a la autoridad competente la certificación de tal circunstancia. El cumplimiento o incumplimiento podrá ser verificado por la autoridad competente valiéndose de los términos escritos, documentos fidedignos o cualquier otro antecedente que resulte fehaciente, los que podrán prevenir de denuncias o ser solicitados a cualquier organismo o personal universitario, a algún integrante de la comunidad universitaria o a la misma estudiante si para cumplir la condición se exigía la realización de alguna acción suya. Si la autoridad competente toma conocimiento del incumplimiento de una o más condiciones suspensivas, ordenará la aplicación de la sanción que haya sido establecida en subsidio a ellas. Con todo, no podrán aplicarse sanciones si han transcurrido más de un año desde el vencimiento del plazo señalado para cumplir la condición suspensiva. Artículo 29. Sanciones. Son medidas punitivas dispuestas por la autoridad competente para resolver el procedimiento con objeto de sancionar a un estudiante por tutoría o participación en hechos infraccionales consistentes en la exposición de anotaciones o limitaciones a derechos estudiantiles. Podrá disponerse solo una de las siguientes sanciones conforme a los preceptos establecidos en el artículo 30. A. Amonestación por escrito. B. Exclusión de participación de ceremonias y eventos institucionales. C. Prohibición de ingreso a determinados recintos universitarios. D. Inhabilidad para colaborar en actividad de docencia, investigación, creación y o extensión, prestación de servicios, acceder a becas laborales y o cumplir funciones de representación estudiantil en instancias institucionales. Cancelación o eliminación de determinadas asignaturas o de actividades académicas que haya cursado al cometer la infracción y que se relacione con los hechos cometidos, sin efectos de reprobación. F. Suspensión de toda actividad universitaria. Podrá encontrarse acompañada de la prohibición de ingreso a todos o a determinados recintos universitarios. A los estudiantes suspendidos se les aplicará un descuento proporcional del arancel durante el tiempo que se mantenga la sanción y la universidad les asegurará la recuperación de los beneficios estudiantiles que tuvieran y que dependan exclusivamente de la institución. Asimismo, se suspenderán en su favor los plazos de avance curricular y para obtener la condición de egresado y el grado o título según disponga la reglamentación del programa de estudios respectivo. G. No renovación de matrícula para periodos siguientes. Implicará permitir a la estudiante terminar el semestre que esté en desarrollo o el año si tiene asignaturas o actividades anuales con la imposibilidad de cursar en el futuro cualquier programa en la universidad durante 5 años. H. Expulsión definitiva inmediata. Implicará además la imposibilidad de cursar en el futuro cualquier programa académico en la universidad durante 5 años. Artículo 30. Determinación de la sanción aplicable.
La sanción que se imponga deberá guardar proporcionalidad con la infracción cometida, estableciéndola conforme al orden de gravedad progresivo del artículo 29, ajustándose a las circunstancias atenuantes y agravantes considerables y a los siguientes preceptos. 1. Tratándose de infracciones que contravengan el deber de respetar a integrantes de la comunidad necesaria o a personas vinculadas a actividades de la institución, se podrán aplicar solo las siguientes sanciones. A. Las contempladas en las letras B a F del artículo 29 por un periodo no inferior a 2 semanas ni superior a un año, que no pueda ser inferior a 6 meses en casos graves. B. Las contempladas en las letras G a H del artículo 29 solo en casos graves. Estas infracciones serán graves cuando conste que hayan incidido en originar o agravar al menoscabo o a la integridad física o psicológica de la persona afectada, o pudieran ser a la vez constitutivas de falta o delito y se haya efectuado la denuncia penal correspondiente. 2. Tratándose de infracciones que atenten contra el origen y la autoría de las ideas y resultados académicos, podrán aplicar solo las siguientes sanciones. A. Las contempladas en las letras D a F del artículo 29 por un periodo no inferior a 2 semanas ni superior a un año. B. Las contempladas en la letra G a H del artículo 29 solo en casos graves. Estas infracciones serán graves cuando afecten una publicación o las actividades finales de un programa conducente de grado académico o título profesional, como una tesis, memoria, práctica profesional o equivalente. 3. Tratándose de cualquier otra especie de infracción, se podrán aplicar solo las sanciones contempladas en las letras A a F del artículo 29 por un periodo no superior a 6 meses. Artículo 31. 31. Circunstancias atenuantes y agravantes. En la determinación de la sanción a aplicar respecto a los criterios señalados en el artículo 30, se consideran también las siguientes circunstancias atenuantes y agravantes en que se encuentre o haya encontrado el estudiante infractor A. A. Atenuantes. 1. Insistencia de todas otras sanción o pena impuesta previamente, sea a través de sentencias judiciales o actos administrativos de la universidad. 2. Haber incurrido en infracción por negligencia sin haber actuado deliberadamente. 3. Haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos o reconociendo la infracción cometida. 4. Haber procurado con celo reparar el mal causado o impedir las consecuencias perjudiciales derivadas de su infracción. 5. Haber cometido la infracción con el solo objeto de impedir agresiones inminentes a su integridad física o la de otras personas. Agravantes. B. 1. Haber incurrido de forma reiterada, es decir, en más de una ocasión, en la especie de conducta infringida por la cual se le sanciona. 2. Haber entorpecido sin causa justificada las labores de la fiscal A, investigador A, actuario A, autoridades y organismos universitarios al margen de los derechos y facultades que tenga conforme al presente reglamento y el ordenamiento jurídico vigente. 3. Haber abusado de una posición jerárquica o asimetría de poder en infracciones al deber de respetar a los integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a la actividad de la institución. 4. Haber empleado fuerza física, armas u objetos para producir daño al cometer la infracción o haber amenazado con su empleo. 5. Haber realizado o promovido alguna medida de disuasión o censura en contra de la denunciante y o afectado A con ocasión de la denuncia respectiva. Se trata de la infracción al deber de respetar a los integrantes de la comunidad universitaria o a personas vinculadas a la actividad de la institución. Artículo 5 del recurso de apelación. Artículo 32. Recurso de apelación. En contra de cualquier resolución que disponga el sobreseimiento, la absolución o la aplicación de alguna medida disciplinaria, el presunto a responsable y la persona afectada, si existiese, pueden interponer recurso de apelación fundado ante la misma autoridad que haya dictado tal acto administrativo, en el plazo de 10 días de su notificación. El recurso tendrá por objeto que se enmiende la resolución impugnada con arreglo a derechos junto a su presentación. El recurrente podrá solicitar que se realice una audiencia para oír alegatos ante el Comité de Apelaciones y acompañar antecedentes para fundamentar sus peticiones, mas no se admitirán solicitudes de realización de nuevas diligencias probatorias. La autoridad que dictó la resolución impugnada deberá remitir digitalmente el expediente con el recurso de apelación a conocimiento del Comité de Apelaciones de la Universidad a más tardar dentro de los 2 días siguientes al vencimiento del último plazo que tuviese alguno de los intervinientes para apelar, a efectos que dicho organismo proponga fundadamente la decisión correspondiente a la rector A. Artículo 33. Comité de Apelaciones. Respecto a los recursos de apelación, tomará conocimiento y propondrá decisiones un comité de apelaciones integrando por A. El prorector A o la autoridad que lo subrogue, quien lo presidirá.
B. 4 profesores as pertenecientes a las dos más altas jerarquías académicas, designados as por el rector A con acuerdo del Consejo Universitario, quienes ejercerán esta función por 2 años. Su asignación deberá propender a una representación equilibrada de hombres y mujeres, así como de las distintas áreas del saber que se cultivan en la universidad. En los mismos términos se escogerá a 2 suplentes. Adicionalmente participará un A estudiante designado A por el rector A previa propuesta interna de la organización estudiantil más representativa de la universidad, quien tendrá solo derecho a voz. Durará 2 años en tales funciones. También podrán participar en una o más sesiones previa invitación acordada por el comité otros as funcionarios as académicos o personal de colaboración solo con derecho a voz. A las o integrantes del comité les afectarán las mismas causales de implicancia o recusación establecidas en el artículo 7, las que podrán hacerse valer ante el rector A, o si se refieren a este A ante el rector A mientras no se haya dictado resolución de término en el procedimiento. El comité de apelación sesionará previa de su presidente con quórum de la mayoría de sus integrantes y adoptará sus acuerdos con la mayoría absoluta de sus asistentes. En caso de empate decidirá el voto del presidente A, el comité podrá complementar sus normas de funcionamiento interno a través de acuerdos en los cuales dejará constancia pública. Un profesional abogado adscrito a la prorectoría será el encargado de asesorar al organismo en el cumplimiento de sus funciones. Artículo 34. Audiencia de alegatos. Si se ha solicitado la realización de audiencia para oír alegatos, el comité de apelaciones dispondrá la realización de esta dentro de los 10 días siguientes a la recepción del recurso y expediente, notificando esta programación a todos los recurrentes e intervinientes y a la autoridad que resolvió el procedimiento para permitirles asistir a ellos o sus representantes a exponer sus argumentos y observaciones al recurso si así lo desean. Dirigirá la audiencia el presidente A del comité, dando primero la palabra al abogado A de prorectoría por efectos que efectúe una relación del procedimiento, seguidamente intervendrán las recurrentes de acuerdo al orden de presentación de sus recursos y luego los demás intervinientes que se encuentren presentes, comenzando por la o las personas afectadas si existiesen, y continuando con el o las inculpados y por último la autoridad que resolvió el procedimiento o a quien ésta haya designado para estos efectos. Las o integrantes del comité podrán efectuar las preguntas que estimen pertinentes a los participantes para aclarar sus argumentos y observaciones. El presidente puede establecer una audiencia separada para recibir a la o las personas afectadas a efectos de evitar que estén en presencia de la o las presuntos responsables si aquellas están de acuerdo con tal medida. Artículo 35. Propuesta del comité y resolución de término. Tras recibirse los recursos o efectuarse la audiencia de alegatos, si esta fue solicitada, el comité propondrá en el plazo de 5 días la ratificación de la decisión impugnada o su modificación, absolviendo al presunto responsable o disponiendo su respecto a la aplicación de las medidas disciplinarias que estime procedentes en conformidad al presente reglamento, pudiendo proponer aumentar o disminuir la magnitud de las mismas o aplicar algunas si en primera instancia fue absuelto o sobreseído siempre con arreglo a las peticiones efectuadas por los recurrentes. La propuesta se expresará en un acuerdo escrito y fundado en los términos que señala el inciso segundo del artículo 18, al que se remitirá al rector A y quien podrá aceptarla o modificarla fundadamente y con arreglo a las disposiciones de este reglamento en el plazo de 10 días, mediante un acto administrativo que deberá notificarse a todos los intervinientes y no puede ser objeto de posterior recurso. Título sexto. Disposiciones válidas. Artículo 36. Colaboración con la investigación. Las y los integrantes de la comunidad universitaria, tanto estudiantes como el personal académico y no académico de la institución, están obligados a prestar la colaboración que les solicite alguna autoridad con competencia en este ámbito o cualquier fiscal o investigador en el marco de un procedimiento interdisciplinario. El entorpecimiento en sus funciones puede considerarse constitutivo de responsabilidad estudiantil o administrativa, según sea el caso, salvo que se tenga la calidad de interviniente en el procedimiento. Artículo 37. Deber de confidencialidad y cuidado. El personal involucrado en la tramitación de un procedimiento disciplinario, además de respetar la reserva o secreto durante su desarrollo, debe guardar en todo momento la confidencialidad sobre la información implicada en ellos, en especial respecto a la identidad y otros datos personales o sensibles relativos a intervinientes
y demás personas involucradas en los mismos, sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias sobre acceso a la información pública y la correspondiente comunicación a las unidades que deban hacer efectiva la aplicación de medidas preventivas o disciplinarias dispuestas. Adicionalmente, se procurará especial cuidado por los derechos de las personas afectadas, quienes deberán ser tratadas sin menoscabo a su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos, evitando la reiteración innecesaria de su relato, así como la exposición pública de esta o de datos que permitan su identificación. Artículo 38. Desvinculación sobreviniente. En caso de que un estudiante se desvincule de todo plan o programa de formación, sea por regreso, graduación o titulación, abandono de su estudio, eliminación por causas académicas o cualquier otro motivo, mientras se encuentra pendiente de un procedimiento disciplinario, este proseguirá hasta su completa tramitación, dejándose constancia en la ficha académica del estudiante sobre las medidas disciplinarias que eventualmente se dispongan a su respecto. Aun cuando no pudiese darse aplicación a las mismas. Si en el supuesto del inciso primero se dispuso alguna de las medidas señaladas en las letras B, C, D y E del artículo 29 y posteriormente la persona sancionada se reintegra como estudiante de la universidad, se aplicarán las respectivas medidas si no han transcurrido más de 4 años de la completa tramitación del procedimiento disciplinario en cuestión. Si en el supuesto del inciso primero se dispuso la medida señalada en la letra F del artículo 29, se prohibirá el ingreso de la persona sancionada a cualquier plan o programa impartido por la universidad durante un año desde la completa tramitación del respectivo procedimiento disciplinario, salvo que la sanción de suspensión se dispusiera por el plazo de 2 años, caso en que la prohibición de ingreso tendrá igual duración. Si en definitiva se aplica una sanción a un egresado o titulado por una infracción al deber de reconocer el origen y autoría de las ideas y resultados académicos en actividades finales de un programa conducente a un grado académico o titulación como una tesis, memoria práctica profesional o equivalente, se deberá informar a la autoridad competente para que pondere la necesidad de instruir el procedimiento de invalidación del título o grado respectivo, conformidad a lo establecido en la Ley 19.880. Artículo 39. Prescripción de la potestad disciplinaria estudiantil. La potestad disciplinaria de la universidad respecto a sus estudiantes prescribirá en 4 años contados de la fecha en que ocurrieran los hechos que producen responsabilidad. No obstante, si existiesen hechos constitutivos de delito, la potestad disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal sin perjuicio de efectuarse la correspondiente denuncia penal ante una autoridad u organismo competente en la materia. La prescripción de la potestad disciplinaria se interrumpe para el tiempo transcurrido si el estudiante incurre nuevamente en hechos infraccionales y se suspende desde que se le notifique la formulación de cargos en un procedimiento ordinario o la instrucción de un procedimiento simplificado. La prescripción también se suspende desde que un estudiante que se desvincule de todo plan o programa de formación impartido por la universidad, sea por regreso, graduación o titulación, abandono de estudios, emisión por causas académicas o cualquier otro motivo, y mientras no se produzca su reintegro al mismo u otro programa. Sin embargo, aún en tal circunstancia, la potestad disciplinaria prescribirá transcurridos 8 años contados desde la fecha en que ocurrieron los hechos que producen responsabilidad. Luego de transcurridos 2 años desde ordenada la instrucción de un procedimiento disciplinario, sin que exista resolución de término, continuará corriendo el plazo de la prescripción que se hubiese suspendido en virtud de los incisos precedentes. Artículo 40. Relación de las responsabilidades disciplinarias del estudiante con otra especie de responsabilidades. La responsabilidad disciplinaria de estudiantes es independiente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiese derivar de los mismos hechos. Por lo tanto, la posible configuración de otra clase de ilícitos no impedirá determinar la eventual extensa de infracción a deberes y prohibiciones estudiantiles y las medidas disciplinarias que pudiesen resultar aplicables, conforme al presente reglamento. Sin embargo, si en un proceso penal o procedimientos disciplinarios de carácter funcionario se absuelve o sobresee definitivamente a alguien por haberse acreditado que no cometió el ilícito en cuestión y exclusivamente por su presunta autoría en los mismos hechos, esta misma persona ha sido sancionada como estudiante de la universidad con alguna de las medidas señaladas en la letra G y H del artículo 29, de ser reincorporada a la institución en él o los planes o programa es de formación cursados a la fecha de su desvinculación. En toda otra circunstancia distinta a la indicada en la inciso anterior, donde exista sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria penal o resolución administrativa funcionada por los mismos hechos sancionados como infracción estudiantil, podrá solicitarse la reapertura del procedimiento disciplinario para la revisión de la medida adoptada en el plazo de un año
desde el notificado, el respectivo establecimiento o absolución, si aparecieran antecedentes de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al detectarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente en ese momento. Con todo, podrá también interponerse el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 60 de la Ley 19.380. Artículo 41. Revocación o modificación de medidas disciplinarias. En caso de revocación o modificación de una medida disciplinaria aplicada aún a estudiantes conforme a lo dispuesto por el artículo anterior o por así ordenarlo los tribunales de justicia o algún organismo contralor, deben arbitrarse las medidas que permiten normalizar la actividad académica de este, velando por el restablecimiento de todos los beneficios económicos que haya tenido en su condición de estudiante y que se interrumpieran a consecuencia de ello. Con cargo a la universidad. Artículo 42. Aplicación del reglamento a quienes no poseen calidad de estudiante. Las personas que asignan actividades formativas, tales como diplomados o cursos, sin estar matriculados en planes o programas conducentes a grados académicos o títulos profesionales de la universidad, se regirán por el presente reglamento en la tramitación de procedimientos disciplinarios para sancionar la infracción a sus deberes y prohibiciones, en ausencia o en subsidio y en todo lo que no resulte contrario a la normativa especial que sea aplicable. Artículo 23. Supletoriedad. En lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley 19.880. Disposiciones finales. Artículo 24. Plataforma electrónica de tramitación. La Dirección de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación en el plazo de 6 meses de su entrada en vigencia implementará una plataforma electrónica especialmente dispuesta para tramitar los procedimientos disciplinarios regulados en este reglamento. La señalada plataforma debe permitir asignar un rol de identificación único para cada procedimiento, el acceso, la incorporación y suscripción de archivos por parte de los organismos, autoridades e intervinientes a quienes correspondan tales facultades, la formación y foliado del expediente digital conformado con tales antecedentes. Adicionalmente, la señalada plataforma deberá disponer un registro donde se anuncie toda medida preventiva disciplinaria, sea condición suspensiva o sanción que se aplique al estudiante de la universidad al que deberán tener acceso las autoridades competentes, las OS fiscal AES y actuarios AS, mientras ejerzan tales cargos y los AS directores AS de escuela y del programa académico de bachillerato. Disposiciones transitorias. Artículo 1 transitorio. Los primeros integrantes del comité de apelaciones referidos en la letra B del artículo 33 podrán ser designados luego que esté totalmente tramitado el presente decreto sin necesidad de que todavía entre en vigencia este reglamento. En esta primera nominación, 2 titulares y un suplente serán escogidos AS para un periodo de 2 años y estos 2 titulares y un suplente por un lapso de 3 años, debiendo dejarse constancia en el acto respectivo de la duración en la función que se ha establecido para cada uno de ellos AS. Artículo 2 transitorio. En caso de no estar implementada o habilitada la plataforma electrónica señalada en el artículo 44, el expediente de las diligencias y actuaciones de tramitación efectuadas en el marco de los procedimientos disciplinarios regulados en este reglamento se efectúan en papel, debiendo procurar su respaldo en formato digital. Artículo 3 transitorio. Los procedimientos ordenados instruir antes de la entrada en vigencia del presente decreto se continuarán rigiendo y substanciando hasta su completa tramitación y serán resueltos por la autoridad respectiva en conformidad a las disposiciones del DU número 8307 de 14 de diciembre de 1993 y sus modificaciones. Comillas. 2. Derógase el DU número 8307 de 14 de diciembre de 1903 sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3 transitorio del reglamento del numeral precedente. 3. El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su total tramitación. Anótese, comuníquese y regístrese. Firmado por el doctor Enio Vivaldi Bejar, rector, y señor Fernando Molina Lamilla, director jurídico. Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Fernando Molina Lamilla, director jurídico. Distribución. Estudia Procuraduría, Viceprocuraduría, Senado Universitario, Consejo de Evaluación, Contraloría Universitaria, Facultad de Institutos, Programa Académico de Bachillerato, Operador Clínico Dr. José Joaquín Aguirre, el señor Militar Manuel de Salas, Dirección de Igualdad de Género, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Mención Jurídica, Oficina de Parte.